Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Hoy es jueves 11 de marzo y, reunidos una vez más para poder aprender de la palabra de Dios. Estamos en el tiempo de devocionar la comunidad contigo y quisiera que comencemos orando este tiempo. Señor amado, Dios bendito, en el nombre de tu Hijo, nos acercamos a ti, Señor. Agradecidos, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. Señor, estamos muy agradecidos porque te has dignado mirar nuestras vidas, Señor. Has enviado a tu Hijo, el Señor Jesús, a morir por nosotros, Señor, y estamos agradecidos, Padre. Esta mañana, Señor, queremos que tú nos ayudes a entender lo que tienes, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por haber dejado las Escrituras, tu Biblia, Señor, así nosotros tener la oportunidad de aprender. Padre, ayúdanos, guíanos, auxílianos para aprender, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Me alegro sinceramente que estemos una vez más reunidos para hacer este tipo de estudios, hermanos, de devocionales. Y quiero decirles, hermanos, que nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, al que nosotros adoramos. Y ese Dios se ha revelado a nosotros de muchas maneras, de muchas maravillosas maneras. Él ha llegado a nosotros para tener una relación íntima con Él. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, Dios nos ha hablado, ¿sí? Él nos habla, ¿sí? Él se ha dado a conocer. Y la anterior semana hemos hablado que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer sin palabras, por medio de su creación. Y esta revelación de Dios, ¿no?, por medio de la creación, es tan evidente, es universal y tan completa, que la persona que rechaza esta revelación de Dios queda sin excusa. Pero nosotros entendemos que Dios no solamente ha usado esta forma de revelación de sí mismo al hombre. Él nos ha hablado directamente por medio de hombres y de ángeles. Muchas veces las palabras que Dios habló fueron escuchadas en el oído humano. Y muchas veces estas palabras, estas frases, fueron habladas por medio de visiones y por medio de sueños. Hermanos, Dios siempre ha estado comunicándose con la conciencia del ser humano. Sí, Él ha hablado palabras. Lo ha hecho en sueños, y los sueños fueron un vehículo que Dios utilizó para tener una relación con nosotros, para dar a conocer su mensaje. Él ya había prometido en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 12, versículo 6, que nos daría profeta. Escuchen lo que dice de Números capítulo 12, versículo 6. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Eso les dijo. Dios siempre nos ha hablado, pero no siempre en cada revelación lo hizo de esta forma, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que Dios nos habló por medio de sueños. Y podemos encontrar ejemplos significativos en el Nuevo Testamento, más concretamente en el libro de Mateo, ¿sí?, donde él nos dice que Dios usó los sueños para hablar de un hombre. Un ángel del Señor vino a José y le habló en sueños diciéndole que tomara a María como esposa aunque ella estuviera encinta, porque lo que ella llevaba en su vientre era al santo ser. La Biblia es muy específica, hermanos. Nos dice que un ángel apareció en sueños a José, y José estaba plenamente convencido de que el mensaje era de Dios, que fue sin demorar y tomó a María por esposa. Después de un tiempito, ¿no?, Dios le volvió a hablar a José, ¿no?, en sueño. Esta vez para instruirle que él
escape con María y con el niño, ya que Herodes quería matarle. Pienso que son ilustraciones suficientes para indicar cómo Dios ha hablado al hombre por medio de sueños. Pero nuestro Dios también ha usado visiones para comunicar su mensaje a los hombres. Los profetas del Antiguo Testamento dieron testimonio repetidamente de cómo Dios le había dado visión para entregarles ese mensaje, ¿no? El mensaje que llegaría al pueblo, que llegaría a personas particulares. Por ejemplo, las visiones en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel son las más conocidas por nosotros los creyentes. Isaías también escribió una de sus visiones en su libro, en el capítulo 6, versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que Isaías puso en su libro. Pero también Dios habló al profeta Jeremías. En el capítulo 1, versículo 4 y 5 dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Eso nos cuenta el profeta Jeremías, ¿sí? Él entró al ministerio como resultado de una revelación. Dios le habló, Dios se acercó a este hombre y él comenzó su ministerio de profeta. Eso por un lado. Pero también el Señor utilizó otro método para hablar al hombre, para revelarse al hombre. Y estas fueron las teofanías. Y la palabra teofanía es una aparición de Dios mismo, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? En Éxodo capítulo 3, donde Moisés estuvo en la presencia de Dios mismo en una zarza que ardía con fuego, pero que no se consumía, ¿sí? Otro relato también se encuentra en el capítulo 19 de este mismo libro de Éxodo, ¿sí? Moisés subió al monte Sinaí y Dios descendió, ¿sí? En forma de fuego, de humo y con sonido de trompeta. Y seguramente, hermanos, esos fueron momentos muy especiales. Sin embargo, fue un método que Dios utilizó para comunicarse con el hombre. Los mensajes hablados siempre estaban acompañados de sueños, visiones y teofanías. En cada momento que Dios, ¿no?, que a Dios le plació, le agradó aparecer y hablar al oído o a la mente de la persona de quien recibía la revelación, en cada uno de esos instantes, hermanos, Dios habla por palabras expresadas. Dios habló a los padres por los profetas, y ese fue el método mayormente utilizado por Dios para comunicarse con el hombre. Dios prometió en las Escrituras, en Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 también, hermanos, la palabra de Dios dice así, Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandase. Eso nos dice Deuteronomio, versículo 18. El profeta Jeremías tuvo una experiencia que ilustra el mensaje hablado de cada uno de los mensajeros de Dios. En el capítulo 1, versículo 7 de Jeremías, dice así la palabra de Dios. Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dirás todo lo que te mande. Eso es lo que decía Dios a los profetas. No sé si recuerdan, pero hubo un profeta que se alejó del camino de Dios, ¿sí? Ese profeta se llamaba Balaam.
Y él reconoció también que la fuente de sus palabras, que la fuente de su mensaje fue Dios. En Números 24, 13, dice así la palabra de Dios. Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Hasta ese profeta que se alejó dijo estas palabras. El mensaje es de Dios. El mensaje es de Dios. Y saben, hermanos, si nosotros pusiéramos atención al estudiar, ¿no? Al estar hojeando los libros proféticos, encontraríamos esta declaración una y otra vez. Dios nos habló. Dios, son palabras de Dios. Isaías tuvo esa visión. Jeremías fue un hombre que le vino la palabra de Dios a él. Ezequiel anuncia que los cielos le fueron abiertos y él vio visiones de Dios. Daniel testificó de una visión que le vino de noche. Oseas dijo que la palabra de Dios vino a él. Joel, Jonás, Miqueas y los demás profetas también dieron testimonio de lo mismo. Así que, hermanos, nosotros debemos darle gracias a Dios, porque Él se reveló, Él dio su mensaje a los hombres en el idioma de los hombres. Pero, hermanos, qué privilegio es vivir en una época donde el mensaje ha sido dado completamente. Y ese mensaje nosotros lo podemos estudiar, ¿sí? Lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. La revelación de Dios mismo al hombre fue dado perfectamente en la persona del Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 3 esta vez. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nuestro Señor Jesucristo es la revelación completa. Dios nos ha hablado por medio de Él, ¿sí? Y cuando el Señor Jesucristo habló, dijo cosas sumamente importantes para nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 49 y 50, dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Sí? Juan capítulo 17, el versículo 8 dice así: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos los recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Sí? Al oír lo que el Señor Jesús nos dice, al escuchar lo que los profetas de Dios nos dicen, oímos las palabras de Dios mismo, hermanos, ¿sí? No debemos nosotros hacer caso a esas palabras, porque si nosotros escuchamos y obedecemos, estas palabras traen luz a nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos y obedecemos estas palabras, tenemos vida eterna con el Padre por siempre. En cambio, el que desobedece, el que rechaza estas palabras, va camino a un juicio, donde va a ser condenado por toda la eternidad. Así que, hermanos, nuestro deber como hijos de Dios es escuchar y obedecer su palabra, porque en ellas tenemos palabras de vida eterna. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, te has dignado revelarte a los hombres. Nos has hablado, Señor. Tú nos has hablado sin palabras,
mediante tu creación. Señor, hemos visto tu poder y deidad en ellas. Pero también, Señor, tú nos has hablado por medio de profetas, por medio de visiones, por medio de mensajeros, Señor. Te damos gracias. Y ahora, Padre, tú nos has hablado por medio de tu Hijo, el Señor Jesús. Él vino y nos mostró quién eres. Él vino y nos da el mensaje de salvación, ese mensaje de amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenos días, muchas gracias. Hasta la próxima semana.